Esto es El Mundo del Arte con Carmen Corbera, el podcast que te acerca al mundo del arte de la mano de expertos del sector. Hoy me acompaña Mónica Ramón, vicepresidenta de Galerías d'Art de Catalunya, GAC, para hablar de la labor que hacen desde la asociación por difundir, apoyar y promover las artes visuales de Cataluña. Hola Mónica, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quería empezar esta conversación hablando un poquito de ti antes de la asociación. ¿Nos podrías explicar cuál es tu rol dentro de Artur Ramon y tu rol como vicepresidenta de las Galerías d'Art de Catalunya? Sí. Pues nosotros somos una firma Artur Ramon que el año que viene, en noviembre del 26, escucharnos y porque haremos ruido, que seremos centenarios, es decir, la firma existe desde el 1926, una cuarta generación. Hemos estado muchos años en el gótico y desde hace 8 años que estamos en Bailén 19 con un espacio atractivo que había sido un espacio textil, que es la zona del textil, y después más la galería privada. Yo me ocupo de la programación y de las propuestas que vamos haciendo propiamente en el espacio d'Art Artur Ramon. Ahí, a lo largo del año, son unas 7 exposiciones y siempre desde el principio, estos 8 años, he tenido muy claro que no queríamos perder la esencia. Nosotros somos anticuarios, se nos conoce con toda esta fuerza, pero a mí también me gusta mucho el contemporáneo y los proyectos muchas veces se mezclan épocas de arte moderno, antiguo y contemporáneo. Y en un caso, una vez al año, hago la más contemporánea, que suele coincidir con Barcelona Gallery Weekend. Muy bien. ¿Y cuándo y por qué se fundó la Associació de Galeries d'Art de Catalunya? La asociación, que yo llevo muchos años introducida porque siempre he tenido este espíritu de trabajar para el colectivo, es la primera de España realmente y es desde el 1978. Desde el 1978 que existe el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya. Yo empecé en la Junta, después he estado muy metida con lo que es la Noche del Galerismo, los Premis GAC, y siempre pues, con muy buenos compañeros y entendiendo que si le va bien al compañero te va bien a ti y intentando reforzar un poquito entre todos, ¿no? Yo creo que esto que comentas es muy importante, ¿no? Dentro del ecosistema del mundo del arte, que las galerías se apoyen unas a las otras, pues al final beneficia a todos, ¿no? Pero en tus palabras, ¿no? ¿Por qué es importante que exista una asociación así? Nosotros es una asociación sin ánimo de lucro que, claro, defendemos a las galerías. Y realmente es importante porque, pues justamente por lo que comento, por este concepto ¿no? de ser generosos los unos a los otros. Somos un equipo pequeño, pero hay siempre este afán de tener una voz colectiva, una voz que trabajamos en conjunto para acercarnos a las instituciones públicas. Y después, evidentemente, con la ayuda de la gerente Maribel Navarro, el nuevo presidente Benito Padilla está haciendo un trabajo magnífico y hemos creado un proyecto que ya tiene un buen recorrido, que es la Setmana de l'Art a Catalunya. Y junto con los 2 proyectos más importantes pueden ser la Setmana de l'Art a Catalunya y la Noche del Galerismo. Sí, que lo comentaremos un poquito más adelante, pero antes quería preguntarte, yo ¿no? Pues, abro una galería en Lleida, puedo asociarme directamente, tengo que cumplir unos requisitos y ¿qué contraprestaciones puedo tener de la asociación? Sí, nosotros, y esto es muy la labor de Benito Padilla con la ayuda de Maribel, tenemos ganas de crecer como galerías, ya somos unas 40
Y siempre teniendo muy claro que somos todo el territorio. Y esto es un poco nuestra singularidad y lo que nos da más valor. Es decir, está muy bien Barcelona, hay muy buen galerismo, pero se está trabajando bien desde fuera de Barcelona y a veces no se les da suficientemente voz. Para que una galería nueva se haga nuestra, pues claro, desde la propia Junta pasamos unos filtros de que tienen que tener un recorrido de unos años habiendo expuesto, que hagan unas exposiciones al año. Evidentemente valoramos un poco la calidad. Hay una serie de... Hemos de estar un poco todos conforme en que esa galería tiene una calidad que nos hace ilusión que entre en nuestro... Es que yo me siento un poco culpable, ¿no? Porque siendo de Barcelona, pues visito las galerías de Barcelona recurrentemente, pero más allá de Barcelona, pues quizás ahora si me preguntaras, dime una, me costaría, ¿no? Decir alguna galería de fuera de la ciudad, porque es importante descentralizar esta oferta y como ciudadanos, ¿no? Decir, va, pues este fin de semana me voy a Cadaqués o me voy a Tarragona. Em, ¿Por qué es importante que exista este ecosistema más allá de...? Bueno, pues porque esto mismo, por ejemplo, desde el mismo Cadaqués se está haciendo un trabajo magnífico con 3 o 4 galerías y muchas veces ellas van habiendo, ¿no? El Festival de Fotografía, van habiendo... Pero claro, todo esto si desde Barcelona damos voz y apoyamos estos proyectos, pues tienen mayor visibilidad. Al final... La finalidad del Gremi es dar visibilidad máxima, que por eso también dentro del equipo hay una persona que se ocupa, dentro de las redes sociales, Instagram, con unas nuevas newsletters. Es decir, es dar visibilidad al máximo y a la vez crear esta red social y estas xarxas en catalán. Exacto, estas redes para que la gente que nos está escuchando. Y que comentabas la nit del galerisme, ¿no? La noche del galerismo. ¿Nos podrías explicar cuándo surge y por qué creísteis en ese momento que era importante hacer pues, esta celebración? La noche del galerismo, que son los premios GAC, tienen un recorrido ya ahora me baila el nombre, pero no sé si son 17, 19, muchas. Y la verdad es que siempre han tenido se ha ido trabajando de buena manera. Yo creo que en estos últimos 8 años aún hemos conseguido darle más prestigio. Pues al final hay unos buenos compañeros de que seleccionan las piezas, se les da, pues evidentemente hemos tenido siempre muchos años el apoyo de Sabadell, se da el premio a la mejor galería. Después, digamos, y después premio al artista, ¿no? Es decir, el premio al artista y el premio a la galería desde los propios compañeros de los galeristas los seleccionamos y después hay lo que es el jurado, que hay un comisario, un historiador, un artista, que ellos son los que seleccionan estos 8 premios. Y bueno, y como todo tiene su circuito, pero creo que se está haciendo un buen trabajo por ahí. ¿Cuáles son estos 8 premios? Sí, el premio pues siempre, bueno, a veces es un poco discutida la palabra mejor, ¿no? Porque siempre decimos el mejor artista, el mejor, y esto a veces me lo han discutido como diciendo, bueno, porque al final es todo muy subjetivo en este mundo del arte. El premiado de este año, sí, ¿no? El premiado de este año pues es a la programación de una galería, a un artista también de media carrera, que se le llama, el artista emergente. Después, cuando yo estaba en el proyecto, también sumamos un premio a una exposición histórica, ¿no? Es decir, porque lo que tenéis que tener muy claro es que desde el gremio nosotros somos arte moderno y contemporáneo, no solo contemporáneo. Y entonces, de alguna forma, si queríamos que los premios GAC abarcaran todo el ecosistema de las artes visuales, está bien que también se piense en galerías que trabajan más desde el arte más clásico. Sí.
Yo creo que también en conversaciones en el podcast, ¿no? Quizás como con, pues con Artur Ramón o Marc Domènech, ¿no? Que son galerías que hacen una gran labor también de investigación, de hacer catálogos, de Sí. que es importante, ¿no? Para mí que exista una asociación porque al final también es como, y estos premios, porque es como validar, ¿no? Todo este trabajo que hay veces que lo haces sin saber cuál va a ser un poco el resultado, ¿no? Hay veces que, pues Claro. sí, quizás una venta, pero toda Nosotros este trabajo que hacen las galerías, que yo también desde el podcast intento, ¿no? Como realmente divulgar, ¿no? De ujú. que quizás no puedes adquirir una pieza, pero ves a las exposiciones y apoya, porque es todo este trabajo que se hace que es importante que se valore. Sí, y nosotros desde las galerías a veces comentamos que hay exposiciones que estamos supliendo un museo, una exposición institucional. Y con lo que tú dices, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, con el tema de las mujeres, pues eso, mujeres que quizá han sido olvidadas o no se les ha reconocido su trabajo suficiente, pues intentar darles voces. A veces desde las galerías estamos descubriendo artistas que después el museo es el que, ¿no? que se da cuenta que tenemos toda la razón y que hay que ir enfocado, pero yo creo que sí, por eso, ¿no? Por eso también surgió lo de la Semana del Arte, que ahora cuando quieras te comento, el hecho de que las galerías y los museos vayamos un poco linkados, unidos, ayuda a todo el sistema. Pues, ¿qué es la Semana del Art? ¿Cuándo Sí. será y qué La podemos Semana del encontrarnos? Arte, hemos de decir que la gran alma es Maribel Navarro, que ella es tímida y no quiere hablar, y hablo yo por ella. Y la Semana del Arte lleva 4 o 5 años, 5, y se está haciendo muy buen trabajo. Y surgió justamente de esta necesidad. Nosotros tenemos siempre comentando este público, lo que no puede ser es que las galerías haces un trabajo muy profundo en defender un artista, una colectiva, y luego el público sea muy escaso, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Los museos nos íbamos a hablar con ellos y también había esta dificultad de público. Y de ahí surge un poco esta idea. Decimos, bueno, pues ¿y por qué no? Intentamos crear la Setmana de l'Art a Catalunya, donde haya un poco esta sinergia, ¿no? Es cierto, este año llevamos 5 años de recorrido, se han ido tocando distintos museos de todo Cataluña, como te digo, no queremos solo Barcelona, queremos todo Cataluña. Sí. Tenemos a la comisaria y gestora cultural que es Montse Frisac, que es un valor absoluto con ella. Y este año ella está con la Fundació Palau y con la Fundació Víctor Balaguer, que hicieron una reforma el año pasado y es en Vilanova y la Geltrú. Entonces, de momento estamos trabajando ahí, pero la idea será crecer y crecer. Y entonces la programación es que durante esa semana hay como unas exposiciones específicas o cómo funciona, o sea, ¿pedís algún tipo de...? Eso nos dificultaba porque, claro, la gente nos dificultaba, ¿no? Y entonces, lo que sí, por ejemplo, este año hemos considerado que el color amarillo, Ujú. bueno, hablando por ejemplo con Emmanuel Guigón del Museo Picasso, ¿no? Nos dio también toda una serie de simbologías en el mundo del arte alrededor del amarillo. Pues es eso, es esa alegría, ese entusiasmo. Hay mucho que decir detrás de este color. Considerábamos que era de alguna forma fácil para que las galerías, o bien uno de los cuadros que tengan en la exposición lo remarquen, o bien de sus fondos. Es decir, es por ahí, porque al final, como siempre, estos proyectos se entienden muy bien también desde las redes sociales y desde Instagram, y entonces ya no es solamente lo que la persona pueda ver, sino creo que si en ese sentido vamos todos con una misma idea, puede ayudar. ¿Y los museos también sería como entrar así con el amarillo o
no sé si me lo invento, lo de visitas inesperadas con alguna obra de galerías, ¿no? Queremos hacer alguna charla alrededor del amarillo, vincular algún comisario o director de museos que tenemos amistades. Se está trabajando alrededor de esta idea. Vale. Sí. Sí, no, es que me parece muy interesante lo que dices también de los museos. Yo cuando trabajaba en el Museo Picasso, cuando preparábamos la exposición de Montmartre a Montparnasse, muchos de los ¿Lo prestadores, trabajaste tú? sí, bueno, como asistente de coordinación, muchos de los prestadores eran museos pequeños, pues el Museo de Sabadell o el Murera de Lleida, que tienen colecciones increíbles, pero que poca gente, ¿no? Los conoce, y allí fue también como un poco un, no sé, decir, Por eso. ¿cómo es posible que yo no haya ido al Murera de Lleida? O, ¿no? Entonces, me parece que que me parece muy interesante, ¿no? Que en una semana concentrarlo, y que ojalá pues la gente vaya esa semana y luego ya coja el hábito, ¿no? Sí. de seguir yendo. Sí, sí, Sí. no, está muy bien, Carmen, porque por ejemplo, lo que conseguimos con la Semana del Arte, que evidentemente es un trabajo de años, es pues esto, ¿no? El año pasado pues la fuerza se le dio al Museo Murera. Pues entonces quizá habían galerías nuestras que no tenían esta relación, ¿no? con las personas del museo, y entonces da una cercanía. Sí, es crear, bueno, como todo, ¿no? Ir creando un poco de vínculos. Te quería preguntar también por tu sensación de si el galerismo goza de buena salud en Cataluña, y si veis pues un paso generacional, ¿no? Si hay pues, nuevas galerías. ¿Eres optimista en cuanto a la salud del galerismo? Sí, mira, si te soy sincera, es muy variante, pero ahora concretamente yo creo que también el mundo está especialmente raro. Estamos en un momento en que hay galerías, como todos sabemos, en estos últimos años importantes de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, que cierre una sala Dalmau era una gran pena, Paco Revés con la A34 era una delicia, Marlborough. evidentemente Marlboro. Sí. Sí, ¿no? La Prats Mm, en digamos, sí, ahora recientemente Eude, ¿no? Es decir, están nombres que hemos... no sabía que había cerrado Sí, Eude. Eude, ¿no? Hemos vivido con estas galerías como de referencia, y en cambio estos nombres salen, cierran por cambios generacionales y están abriendo de nuevas, sorprendentemente, Sí. pero bastantes nuevas. Y bueno, y ahí, claro, a mí que somos ¿no? una galería como más consagrada de más años, me sorprende a veces, ¿no? Bueno, pero realmente es lo que toca, y da alegría, es decir, que sí, que la rueda sigue, y es lo que hablábamos con Maribel, que posiblemente el tipo de galerismo está variando, en el sentido de que la gente también tiene o galerías online paralelas, hay mucha fuerza online, y quizá el concepto de galería, bueno, todos sabemos que muchas veces haces como un trabajo de visibilizar el arte, que ¿no? Yo misma consigo que me venga mucho público a las galerías, pero de eso a la venta final es todo un mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí claro, o tienes otras ramas, o bien hay esta complejidad, ¿no? Hay esta complejidad, y por eso las estructuras muy grandes, pues hay gente que no puede aguantarlas y prefieren pues irse a un piso o una oficina, hacer más la gestión. Sí, es que yo hay veces que lo pienso y digo, "Uf, es levantar la persiana literal cada día, ¿no? Y es una infraestructura que hay que soportar muy fuerte". Entonces, por eso, bueno, desde aquí también animar, ¿no? A que todo el mundo pues ponga su granito de arena a apoyar, ¿no? Al mundo del arte. Lo que no he comentado, que esto es una labor importante desde el Gremio de Galerías d'Art de Cataluña, es facilitar lo que pueden ser las subvenciones, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, como del Ministerio. Y bueno, en estos últimos años han crecido las ayudas, es decir, que si tú haces un buen trabajo y luego lo sabes documentar bien, después hay las compras de arte contemporáneo de la Generalitat también. Es decir,
hay como distintas ramas que se pueden ir trabajando, ¿no? Que quizá ayudan, que si el particular en ese momento, ¿no? Por la situación económica general del país, pues está comprando menos, pues quizá te compran los museos, por ahí vamos. Y ahora hemos hablado como de la labor que hacéis dentro de Cataluña, ¿no? Pues estas xarxas, redes que hablábamos de galerías. A nivel exterior, ¿lleváis a cabo alguna iniciativa para dar a conocer las galerías y los artistas de Cataluña? Pues no sé, en Arco o en ferias o alguna manera o estáis Claro. más centrados en crear estas sinergias aquí. Claro, es cierto que se hace muy a nivel particular, de que cada galería lo trabaja. A nosotros a nivel Gremi sí que, y Maribel Navarro ha hecho una gran labor en fundaciones, instituciones, Barcelona Global, Fundación Catalunya Cultura, el Cercle del Liceu, todas estas redes, pues que conozcan todas nuestras galerías. Y a nivel nacional o internacional, yo diría que quizá hay un camino por hacer por ahí. ¿Nos podrías explicar un poquito más de la Setmana de l'Art? ¿Habrán o sea, visitas guiadas? ¿Dónde nos podemos apuntar para la gente que nos esté escuchando? Sí. Si, ¿no? Si hay como un programa ya que se pueda consultar, porque queremos Claro, que haya claro. muchos Desde visitantes. el primer año se hizo una cosa muy simpática que era el Artbus, Ajá. que se continúa haciendo y es bueno, unas visitas guiadas. Es decir, hay bastante trabajo en hacer distintas visitas guiadas. ¿Y qué más me preguntabas? Esto que sí hay una web donde Sí, puedas ver todas. también tenemos una web que se llama La Setmana de l'Art a Catalunya, Ujú. donde ahí puedes ver todos los programas. Hay galerías que participan, además de con una visita, con un concierto, con una charla. Esto también, siempre se ha intentado que las galerías sean más proactivas, ¿no? En fomentar esta semana que al final es la excusa de hacer ruido. Sí. Es una semana donde siempre estamos, hay un cierto público, y a mí me pasa constantemente, que tiene como miedo, como si entrar en una galería tuviéramos Totalmente. una barrera, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y proyectos como estos hacen que la gente vea, pues eso, que te puedes pasear en una galería Que y no hace no falta tienes que que, comprar no nada hace si falta que entras. seas Sí, 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 comprador, sí. Sí. todos estos proyectos se Mm. hacen para que la gente lo visite. Y a nivel como el coleccionismo, ¿no? Porque al final hablábamos, has tocado brevemente, ¿no? El hecho de que pues al final una galería de arte pues vende obras de arte, ¿no? Y hay alguien que las compra. ¿Hacéis algo desde el gremio también como para impulsar el coleccionismo o nuevos coleccionistas? ¿Habéis detectado también si hay, pues efectivamente, pues también como un cambio generacional? Quiero pensar que sí, ¿no? Pero no sé si vosotros lo habéis visto. La relación con las fundaciones, es decir, al final todos detectamos, y desde el Gremi de Galerías d'Art de Catalunya somos los primeros que sabemos que la Setmana de l'Art hay un público general, pero luego pues con lo que decíamos de Barcelona Global, Fundación Catalunya Cultura, el Cercle, buscar un poco sinergias, gente más puntual que nos venga a las galerías. Sí, yo creo que es poco a poco, ¿no? Ir creando como, bueno, primero perder el miedo, luego empezar a visitar y luego ya pues decir, vale, pues esto que tenía apartado para un viaje, pues quizás me compro una obra de arte, ¿no? Yo creo que es así como una carrera de fondo, ¿no? Sí, lo que pasa, el mundo del coleccionismo, hay por un lado gente que digamos, ¿no? Han crecido con ello y entonces hay una sensibilidad especial que puede ser que eso le lleve a coleccionar.
Y después también existe pues, las colecciones o gente que, ¿no?, que se van haciendo mayores y que los hijos, con el papá lo ha comprado todo, pero a aquel hijo le viene todo heredado, ¿no? Y a veces hasta son más vendedores que compradores. Es decir, hay una dificultad no hay secreto ahí. Am, por eso, de alguna forma, hay muchas galerías importantes de Barcelona que funcionan mucho con expats Sí. ¿no?, con extranjeros, Ujú. porque la burguesía catalana, Ujú. desde la crisis del 2008, pues ha ido a menos. Y entonces encontrar esta nueva generación, pues sale uno cada... Sí. Pero cuesta mucho encontrar gente catalana que realmente... ya no porque tienes una pared vacía, ¿no? Es esta sensación Sí, sí. de pasión Ujú. por comprar y por adquirir. Que yo creo que Adecuado. pasa sobre todo por entender, ¿no?, el por qué es importante, ¿no? Y por eso hago tanto hincapié en el por qué es importante, ¿no? Porque al final yo creo que si valoramos a todo el mundo que trabaja dentro del mundo del arte, todo el esfuerzo que se hace, los artistas, cómo te ayudan, obviamente, el arte, ¿no?, en tu día a día, en afrontar el mundo, etcétera, pues si lo entendemos, lo querremos apoyar, ¿no? Entonces, bueno, No, yo así creo que labores como la sí, tuya sí. son lo que suma, ¿eh? Son trabajos son de hormiguita, que todos hormiguita, Sí, hormiguita porque sobre vamos. todo es como ese miedo que comentabas de no quiero entrar porque no pertenezco, porque no lo entiendo, porque me van a preguntar algo. Entonces, yo creo que cuanto más fácil se abre y, ¿no?, que todo el mundo se sienta bienvenido, pues más gente entrará en las puertas de las galerías Sí, sí. y será como un ecosistema Más sano, rico y ¿no?, y sano, rico. sí. Sí. Pues Mónica, me gustaría acabar Sí. preguntándote, ¿no?, si pudieses decir, vale, puedo aplicar esta iniciativa en el Gremi, ¿qué sería? O sea, ¿cuál sería tu sueño, ¿no?, dentro de unos años? Vale, pues las galerías de Cataluña estamos haciendo esto, o ha habido este cambio. No sé, el IVA, por ejemplo, que se ha hablado mucho Claro. estos días, ¿no? No sé, si Sí, sí, no, hombre, por supuesto el IVA. sí. Claro, nosotros partimos de la base que somos una asociación sin ánimo de lucro donde vivimos o podemos trabajar, que somos un equipo demasiado pequeño para hacer maravillas y que tenemos unas subvenciones muy limitadas. Esta es nuestra lucha constante de decir, bueno, vamos a ver, es que estamos haciendo cosas muy bonitas y estamos trabajando muy bien, pero es que tenemos un equipo demasiado pequeño para poder avanzar, y este equipo solo avanzará si se nos ayuda como realmente es merecido, ¿no? Y ahí ya hago un grito a la Generalitat Sí. de que digan, vamos, tenemos, ¿no? Porque no puede ser, somos como, ¿no?, lo que es propiamente la Junta, Sí. que queremos un proyecto, pero evidentemente tenemos pocos recursos económicos. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, Mónica, ha sido un placer. Así. Gracias.